Ya, lo primero que vamos a crear entonces va a ser la base de datos. En el marco de un ejercicio que es de inscribir ramos y asignaturas o asignaturas a un alumno en particular, dependiendo del profesor que tenga. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una nueva base de datos. Esta base de datos le vamos a llamar BDRAM. Luego hay que crear el script. Pero otra forma de crearlo también es eh, haciendo lo que sería un diagrama. Vamos a ver si tiene los permisos necesarios para poder hacerlo. Aquí dice que no tiene la autorización. O sea, cuando instalaron el SQL Server no dejaron dar permisos para el system para que se pudiera conectar con los diagramas. Entonces hay que hacer esto manual. New query y crear las tablas. Entonces aquí, dentro de las tablas, la primera que vamos a colocar es create table alumno. El alumno tiene un root, root que sea un int, not null, un nombre, un varchar de 50 y hay que colocar el constraint, que es para que diga que es cuál es la clave única y cuál va a ser el campo que va a describir a la tabla. Entonces aquí alumno pk es un primary key del campo root y queda el alumno. Luego creamos otra tabla que sería la tabla profesor, que también tiene un root y not null, prácticamente lo mismo que la anterior. Y el otro es create table, que sería uno de los que depende, que sería ramo. Y el ramo tiene un id int not null identity 1,1, que eso es para decir que es autoincremental. Luego sigla, que vamos a colocar un varchar de 10. Luego un nombre, varchar de 50, que debería bastar con eso. Y luego profesor-root, que va a ser un campo foreign key. Y falta otro más que recientemente añadimos, que es inicio, que vamos a colocar como un date, y fin como un date, un datetime, para que tenga más precisión. Luego los respectivos constraints. Constraint ramo pk es un primary key del campo id. Y luego colocamos constraint, que este va a ser el foreign key. Constraint profesor fk1 para que no tenga conflicto de nombre. Foreign key, que lo va a representar el campo profesor-root y que hace referencia a la tabla profesor, abre paréntesis, que significa que está dentro del campo root. Y ahí estaría la tercera tabla. Lo siguiente sería es create table alumno ramo, que es una tabla intermedia. Alumno ramo, que sería un id int not null identity 1,1. Luego el alumno ramo tiene dos foreign key en particular, alumno-root,
que es un int not null, porque es un foreign key, un ramo ID, int not null, y colocamos los constraints. Constraint alumno ramo pk es un primary key del campo ID. Luego constraint alumno fk1 es un foreign key que está representado en el campo alumno-root y que hace referencia a otra tabla. Se referencia a la tabla alumno root. Luego otro constraint que sería ramo fk1, que es un foreign key que es del campo, está representado por el campo ramo-id y que hace referencia a ramo id. Y empezamos a ejecutar cada uno de los scripts. Primero ejecutamos el alumno. Es recomendable ejecutarlo por porciones para ver que funciona. Alumno salió bien, por lo tanto profesor debería salir bien. Aquí hay un problema. Como aquí se hizo un copy-paste, entonces el constraint tiene el mismo nombre. Y eso hay que tener cuidado. Los constraints dentro de una base de datos tienen que ser distintos. Aquí debería ser profesor pk. Y al arreglar esto, entonces lo ejecutamos y funciona. RAM. Veamos si esto funciona. También funcionó. Y alumno RAM. También funcionó. Entonces ahí ya tenemos entonces la base de datos de el ejercicio que vamos a hacer.